Buenas tardes a nuestros seguidores de la transmisión en vivo. Como ya los tenemos acostumbrados a recibir a personalidades que se destacan o que forman parte de algo que represente a la provincia, o en este caso nos acompaña, están viendo a Antonio, nos acompaña Antonio y Mauro también. Son dos personas que, si bien se puede ver, tienen una brecha generacional que los separa, tienen mucho más en común. Ambos son alumnos de la Escuela Secundaria número 7 de Jóvenes y Adultos. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Mariano. Sí, efectivamente somos alumnos de la Escuela número 7 Secundaria para Jóvenes y Adultos, que funciona en calle Liniers 192, sería Liniers y calle Santa Fe, acá en Resistencia. Es un lugar muy accesible, por eso justamente la posibilidad de aquellas personas para cursar, para terminar su secundario o materias que faltan, lo invitamos a que lo haga así como lo estoy haciendo yo, como tienen oportunidad otros jóvenes. En su caso, Antonio, ¿qué curso? Yo estoy finalizando, es decir, el tercer nivel, le llamamos tercer curso, y decir, me debía una parte de materias. Cursé el año pasado, segundo ciclo, este año estoy finalizando, y esto tiene mucha alternativa esta escuela, en el sentido de que tiene una orientación para trabajar en la administración pública o en administraciones privadas, de tal manera que tiene elementos material, contabilidad, derecho. Una escuela técnica. Una escuela con aristas muy interesantes para la actualidad, de tal manera que es conveniente, es oportuno y tiene muchas posibilidades, no por mi caso en particular. Realmente yo puedo decir que estoy terminando con éxito, y si tengo alguna situación pendiente seguramente lo podría superar más adelante, que tengo esas posibilidades, pero quiero decir que hay una convivencia muy especial. No hay ninguna situación de rechazo entre alumnos. La dirección de la escuela, todos los profesores, el personal técnico, el personal que encontré allí, son personas especiales, que al adulto le viene como muy bien en el sentido de entendimiento, y como que es una situación familiar, y de facilitar elementos para que uno pueda tener la continuidad. Y resulta que esto es como un llamado para que podamos cumplir con nuestro objetivo, que es aquel que no haya terminado el secundario. Este es mi caso, yo lo estoy tratando de concretar. En su caso, Antonio, ¿qué fue que lo impulsó a inscribirse en la escuela para poder concluir los estudios secundarios? Bueno, yo de muy joven empecé a trabajar en la administración pública de la provincia, y resultado no podía concluir con mi secundario porque tenía dificultades, iniciaba y tenía que interrumpir por razones, digamos, de exigencia laboral. Tenía que, sí, efectivamente cumplir con esa exigencia, porque llegado un momento tuve una carga familiar. Eso hizo a que postergue, no tuve la posibilidad, como se tiene hoy también, de hacerlo a distancia, es decir, virtual. Siempre estuve apegado a querer superarme. Bueno, llegó un momento, el año pasado me inicié, termino en el segundo ciclo de la escuela secundaria, este año continúo. Tuve realmente algunos altibajos, como seguramente toda persona, pero pude superarlo, pero no por una situación propia, sino por una situación de los profesores, que yo tuve la oportunidad de tener una persona así como guía, de profesor guía, y que, por supuesto, enseguida se entera, y nos pusimos a conversar, de tal manera que, llamado a la reflexión nuevamente, rescatar todo el elemento que me llevó a la escuela, y de esa manera hoy estoy concluyendo. Pero de cualquier manera fue como una reflexión así muy veloz. Lo que yo quiero decir,
que toda aquella persona que le falte materias, que quiera terminar el secundario, es la oportunidad, es el lugar adecuado, es un lugar accesible y resulta que allí no hay rechazo de ningún tipo. Tenemos personas de mucha, digamos, diferencia en tema social, de clase social, llamémoslo así. Que nos unimos, nos queremos, nos extrañamos, nos preguntamos por qué no venís a la escuela. Y de esa manera como que nos estamos juntando y tratando de llegar al final. Tratamos de ayudarnos uno a otro, de tal manera que todos lleguemos a terminar el secundario. Pero le digo algo más. En la escuela no se escapa la situación de cada uno y las situaciones más marginales. Entonces, ¿qué ocurre? Allí, llegado el momento, te sirven un refrigerio, te sirven una fruta, te llaman a hablar. ¿Por qué faltaste? Hay una gran contención. Una contención, pero amigable, no como una situación de autoridad de tal manera que se espante, no, al contrario, para atraerlo y para que tenga su objetivo cumplido de finalizar el secundario. ¿Cómo es convivir en una situación así escolar con personas de tan diferentes edades? No, ningún inconveniente. Yo podría decir que tuve inconvenientes, jamás. Al contrario, tuve aceptación, tuve buena conversación con todos los niveles, con tanto hombres, mujeres, y resulta que es muy confortable estar allí. Aparte es un establecimiento moderno que está acorde, digamos, para contener a muchos alumnos, y resulta que los profesores son muy accesibles, toman el tiempo para escucharte y para comprender la situación y tratar de salvar situaciones. Esto hace también de que cada integrante de la planta de profesores y de dirección de la escuela tengan en cuenta si el chico tiene, el alumno, tiene los elementos para estudiar, tiene la carpeta, tenemos una biblioteca que es el apoyo para el estudiante. No necesitas elementos extraordinarios, tenés todo en la escuela y tenés facilitado. No hay inconvenientes, se utiliza todos. Tenés las instalaciones de la misma biblioteca para entrar. Horas antes, estudiar en grupo y llegar al examen, supongamos, en forma normal, que puedas superar, que puedas consultar, que puedas expresarte, puedes reunirte con otra persona, con el mismo profesor que te dé una ayuda, el profesor tutor. O sea que las posibilidades están abiertas y resulta que es la mejor manera de encontrar a finalizar un objetivo como este en la escuela número 7 que funciona en Santa Fe y calle Liniers. Bueno, también nos nuestro acompaña... horario, ¿sabe? Sí. Le digo, nuestro horario es de 19:30 a 23 normalmente. Ajá. Y está como adecuado para aquella persona que trabaje y que pueda finalizar la jornada del día en la escuela. También nos acompaña Mauro, decía que vamos a escuchar sus sensaciones también. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro. Hola, buenas tardes. ¿Qué fue lo que te llevó a vos a inscribirte en la escuela? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, sí, ella me dio la información de esa escuela. Ajá. Que ella terminó, no es que terminó, hizo como un breve periodo. Ajá. Y después terminó la ¿Ella también terminó ahí entonces la escuela secundaria? Sí, ¿En pero el mismo establecimiento? Sí, pero hace bastante tiempo. Ajá. Y ella me dijo, esa escuela es lo mejor que te puede pasar, es lo mejor a un futuro para vos, y tiene toda la razón. Esa escuela tiene materias que nunca di en otras secundarias y era como complicado para mí porque no entendía, pero como dice mi compañero Antonio, tiene todas las ayudas, te dan bastante ayuda a los profesores, cosas que yo si no entiendo, no hace falta que le pregunte porque ellos ya me dan una cierta información que yo tengo que leer. Claro. Antonio nos contó su situación, de qué fue lo que lo llevó a él en su momento dejar los estudios y ahora retomarlos. En tu caso, que sos mucho más joven, que aparentemente pareces
verdaderamente un estudiante del secundario. ¿Qué es lo que te llevó a vos a dejar en alguna otra oportunidad de la escuela secundaria y a retomar ahora en la escuela número 7? Y lo que me afectó fue la pandemia. Ajá. La pandemia no tenía los ciertos para comunicarme con la escuela porque era todo por vía virtual y Sí. por Zoom. Yo no entendía nada de eso. Y entonces fue como bueno, sí, se dieron cuenta y fue una equivocación, se dieron cuenta cuando Sí. fue de manera presencial y cuando me di cuenta era demasiado y dije no. Es lo que pasó con muchos estudiantes sí, en ese momento. Sí, fue un golpe totalmente para mucha gente de mi edad. Y entonces ahí tu mamá te recomendó Mi mamá seguir en la dijo- escuela. Ajá. Mi mamá me dijo, sí, seguí la escuela. Y yo seguí la escuela y fui y pregunté y yo quería porque ella me dijo que esa escuela es muy buena y tiene razón como dije. Pero a veces como que no entiendo como los Ujú. ciertas materias. Sí, sí. Bueno, pero siempre, como nos contaba Antonio, tienen la contención de, Sí, de en los la profesores. biblioteca, sí, en la que biblioteca, ajá. sí, tenemos muchísima ayuda, no hace falta, como hoy todo depende de un celular, yo no, porque puedo ir más temprano, puedo ir un poquito más tarde, tenga clase o no, o me retire temprano, yo voy a la biblioteca y termino ahí, porque en esa biblioteca tengo todo, o ya sea que me den una fotocopia o un PDF también en cierto caso de un profesor. Pudimos ver inclusive fuera de la entrevista la relación que tienen ustedes, siendo que son de diferentes generaciones. ¿Cómo te sentís vos conviviendo con gente de diferentes edades en la Y escuela? fue algo nuevo. Nunca estuve este es mi primer año en esa escuela Ajá. y es como si estuviera, no sé, todo, es como si hubiera empezado ahí desde mi primer año de secundaria y se me hizo raro que no haya un uniforme. Y sí, que yo me iba siempre así como me ven, con remera blanca y a veces, y formal, digamos. Sí. Y yo le decía a la profesora, profe, ¿por qué no hay uniforme? ¿Por qué cierto alumno de ciertas edades? Y claro, es un bachiller adulto y eso convivimos con diferentes edades. Entonces, vos también recomendarías, así como Antonio, Sí. a las personas que por ahí no pudieron por algún motivo X concluir los estudios secundarios, acudir a la escuela secundaria número 7. El número 7. Sí, es una muy buena oportunidad. Para mí es muy buena oportunidad terminar la secundaria ahí. Bueno, chicos, les agradecemos su presencia acá. Ahora más tarde vamos a hablar inclusive con las autoridades de la escuela para ver también su visión de lo que es la educación para jóvenes y adultos, de la educación secundaria. Muy agradecidos por su presencia y los esperamos cuando gusten. Yo quisiera decir algo antes de finalizar. En la escuela de adultos tuve la oportunidad de ser uno de los integrantes para participar en la Feria de Ciencia. Ajá. Presentamos un proyecto sobre alimentación saludable y actividad física. Eso nos llevó a presentarnos en distintas ocasiones acá en el nivel regional y provincial para tener una instancia nacional que fue efectivamente en septiembre en Tecnópolis, donde presentamos nuestro proyecto y allí tuvimos una experiencia muy importante con otros integrantes, también alumnos y docentes, el directivo. Eso nos dio a nosotros un valor, un agregado muy interesante porque dio un entusiasmo a la población de estudiantes de querer integrar elementos como en este caso la Feria de Ciencia y que participaron también en otros eventos que hizo el Ministerio de Educación acá en la provincia, lectura en el Club de Libros, por ejemplo, que se sumaron muchos integrantes que seguramente también aquí quien me acompaña estuvo en ese lugar acá en el Domo. Es decir, hay una amplitud de situaciones que se presentan en la misma escuela, con otras disciplinas, con otros profesores de la Escuela de Bellas Artes,
con escritores, charlas en forma directas, con profesores que te hablan, por ejemplo, uno de los temas de la actualidad de la autoestima. Entonces todo eso hace que el alumno sea, digamos, muy interesado en la continuidad de todo esto que emprende la dirección de la escuela. Bueno, tiene que haber sido una experiencia muy interesante esta de participar en Tecnópolis con otras escuelas seguramente del país. Sí, efectivamente, había como 651 stands. Nosotros éramos uno de ellos, de la escuela de adultos, realmente privilegiados porque en la escuela de adultos, si no me equivoco, eran contados, muy poco lo que había, pero de cualquier manera trajimos reconocimiento. Yo aquí traigo un certificado que me hace de participación haber participado en Tecnópolis en septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Eso es lo que me queda a mí como en este tramo de estudiante. Seguramente voy a finalizar ahora en diciembre y por supuesto le invitamos a todos que nos acompañen, que tenemos una fiesta académica el día 7 de diciembre a partir de 19:30 aproximadamente. Aquellos que tengan un familiar que quiera conocer un poco más de lo que nosotros estamos reflejando aquí, lo pueden hacer. Antonio nos contaba que bueno, usted muy joven trabaja en la administración pública. Sí. Uno supone que finalizados estos estudios secundarios continuará allí. Lo que ocurre es lo siguiente. Yo hoy tengo 70 años, yo no sé si tendría ya está que para jubilarse. No, ya estoy jubilado. Lo que ocurre es esto que es más un desafío personal, fue por determinado. supuesto, y por otra parte acompañar a la familia en lo que uno puede hacer como actividad. Bien. Resulta que los jóvenes tampoco quieren que uno se involucre tanto en el tema del asunto familiar. Ellos quieren ser emprendedores. Sí. Pero de cualquier manera la mirada de un adulto creo que no está de más, y acompañarlo en la medida que te permitan o que te dejen, las posibilidades que tenga, y resulta tener una buena conversación con los jóvenes, mi hijo, que trabaja en administración pública también. Ajá. Y tengo un hijo que está en Misiones. Es decir, es un enlace muy interesante desde mi punto de vista y lo que ellos puedan, digamos, de alguna forma, conseguir de que yo pueda aportar. Esa es mi finalidad. En el caso de Mauro, No tengo hijos. ¿no tenés hijos en Misiones? No. ¿Tenés algunos planes para tu futuro una vez concluidos los estudios secundarios? Sí, la primera materia que fue el primer día de clase fue contabilidad y fue un desafío. Sigue siendo hoy en día, pero me interesa demasiado. ¿Te abrió un panorama dentro de la contabilidad? Me abrió muchas expectativas y es como que yo antes no veía esa palabra contabilidad. Ahora cada vez que salgo al centro veo en todos lados finanzas públicas, no sé, un repago, un pagaré, y eso es como que me está impulsando a enseñar. ¿Ves en el futuro un estudio terciario, universitario dentro de la contabilidad? Dentro de contabilidad, economía, algo que tenga que ver con la materia. Muy bien. Bueno, les agradecemos de nuevo entonces su visita. Gracias a ustedes. Y ahora Muchísimas seguiremos gracias. más adelante con las autoridades de la escuela. Muy amable.